Bendiciones para todos. El tema del estudio hoy está tomado del mensaje de trayectoria de Elías, 25 de mayo de 1980. Dice así el primer extracto: tenemos que entender que así como Dios le dijo a Elías que ungiera a Asael y a Jehú, nunca lo hizo, sino que lo hizo Eliseo. También toda cosa que Dios le dijo al profeta donde estaba el espíritu ministerial de Elías, manifestado por cuarta vez, serán hechas por Elías, porque Elías regresará por quinta vez para ministrarle a un hombre. Y pasará como aconteció con Eliseo, que lo que tenía que hacer Elías y no lo hizo Eliseo, pero seguía siendo el mismo Elías, el mismo espíritu ministerial de Elías. Por lo tanto, no miramos el velo de carne para decir, ese no es Elías, sino que miramos el espíritu ministerial que está sobre la persona para entonces ver quién es el que está ahí. Y cuando veamos por quinta vez el espíritu ministerial de Elías manifestado en un hombre, sabremos que todas las cosas que fueron dichas que Elías habría de hacer en este tiempo final, y se fue en la manifestación del cuarto Elías y no las llegó a hacer con todo, y eso Elías las hará, porque espíritu ministerial de Elías continuará hasta operar, hasta ministrar por quinta vez. Y la quinta vez será la última vez que ministrará sobre la tierra. Por lo tanto, ahí en su última etapa de ministerio, él hará toda cosa que falte por hacer en Elías. Toda promesa que haya en la palabra de Dios será cumplida a través del profeta Elías. Será hecha y cumplida a través del quinto ministerio de Elías. Así que Elías estará entonces ministrando, y siendo Elías ministro, un ministerio para gentiles hebreos, toda labor que Dios tenga para llevar a cabo entre gentiles hebreos, y el ministerio de Elías lo llevará a cabo. Por lo tanto, no habrá problemas para el pueblo de Dios, porque Elías estará sobre la tierra. Elías estará sobre la tierra en un hombre. O más claro, el ministerio de Elías, el espíritu ministerial de Elías, descenderá nuevamente para ministrar la palabra y llevar a feliz cumplimiento y a feliz realización el programa de Dios. Y en esta ocasión no vendrá solo, porque hubo otro profeta que ministró la palabra de Dios, Moisés, al cual le ha sido prometido que ministrará por segunda vez. Así que podemos ver también la trayectoria de Moisés. La trayectoria de Moisés comenzó sacando al pueblo de Israel de Egipto en el primer éxodo, y aparecerá nuevamente en el tercer éxodo para realizar la labor que le toca realizar, para ir también con el espíritu ministerial de Elías a los hebreos. Porque no podrá ir Elías solo a los hebreos con el ministerio de Elías nada más, sino que tiene que ir con el ministerio de Moisés. Por lo tanto, en un hombre tendrá que haber el ministerio quíntuple de Elías, o el ministerio quinto de Elías y el ministerio segundo de Moisés, para poder ir con el mensaje de los hebreos. Por eso entonces nos es prometido una palabra que estará el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés aquí en la tierra. Y para este tiempo será el tiempo de la venida del Señor, porque en él que se cumpla el ministerio de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez, entonces en esa persona estará cumplida la segunda venida del Señor. Porque cuando el Señor vino la primera vez, Él era todos los profetas, porque Él era la plenitud de la palabra de Dios. Él era la plenitud de Dios, Él era la plenitud de los profetas, Él era todos los profetas. Por lo tanto, Él será Moisés y será Elías, porque Moisés y Elías eran Cristo manifestado en su tiempo, porque en ellos estaba Cristo manifestándose. La Escritura dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, anunciaba y preanunciaba las aflicciones y sufrimientos del Mesías, y también las glorias después de aquellas aflicciones. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos era el que anunciaba todas esas cosas que habrían de acontecer. Así que podemos ver entonces que cuando el Señor venga por segunda vez, en su segunda venida estará manifestado en esta tierra en aquel que esté el ministerio de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Esos ministerios estarán repitiéndose en esta tierra para beneficio del pueblo de Dios, del pueblo hebreo y del pueblo gentil también, porque Dios no tendrá otra cosa para operar en esta tierra. Por eso es que todo lo que dice el Señor, que el Señor hará en su venida,
Es lo mismo que hace Moisés y Elías conforme a Apocalipsis 11, porque todo eso estará operando en un hombre, porque Dios no tiene dos profetas mayores ministrando al mismo tiempo. Dios solamente tiene uno, porque dos personas tienen pensamientos diferentes, pero una sola persona tiene un solo pensamiento. Y Dios trata entonces con esa persona y pone su pensamiento en la mente y el corazón de ese hombre. Y entonces él pensará de la manera que Dios piensa con relación a la obra de Dios y a la labor que hay que hacer. En cuanto a la manera común de pensar, como todo ser humano piensa, él pensará comúnmente como todos los hombres. Pero en cuanto al plan de Dios, a la labor que hay que hacer, al mensaje que tiene que ser dado, él pensará con la mente de Dios. Será la mente de Dios operando en él para llevar a cabo el plan, programa y pensamiento de la mente de Dios. Si la trayectoria de Elías desde Tisbel, porque él era tisbita, hasta el último lugar en donde aparezca Elías, el cual será el ministerio de Elías por quinta vez, y desde el lugar de Moisés en su primer ministerio hasta el lugar de Moisés en su segundo ministerio, y desde el lugar de Jesús en su primer ministerio hasta el lugar de Jesús en su segundo ministerio, en su ministerio de la segunda venida. Siguiente extracto dice: por lo tanto, hambre sobre la tierra, hambre espiritual de oír palabra de Dios es lo que hay sobre la tierra, porque ya el tiempo, las 7 edades de la iglesia han concluido, lo cual era el tiempo en donde había alimento para cada terrenal. Pero así como Elías dijo que habría hambre sobre la tierra, también Elías dijo que en este tiempo que habría hambre, escasez y sed sobre la tierra. Pero encontramos que Dios había enviado a Elías al arroyo de Querit, en donde tomaría agua del arroyo y los cuervos le alimentarían, le traerían pan y carne. Así estuvo Elías alimentándose por largo tiempo. ¿Y eso qué es? Eso es que Dios alimentaría a Elías con las revelaciones de la palabra divina, tomando el agua del arroyo. Eso nos muestra que Elías estaría bebiendo el agua de la revelación divina para el tiempo final. Por eso no se moriría y sería alimentado con carne y con pan. Luego, ¿qué acontecería? Recuerden que estamos viviendo en tiempo de hambre y de sed espiritual sobre la tierra, como dijo el profeta Amós y como dijo el profeta Elías. Luego de eso, cuando ya se seca el arroyo, Dios le dice al profeta Elías: ve a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, yo la he ordenado a ella para que te alimente. La pregunta será: ¿quién alimentará a quién? Porque una cosa es alimentar a una persona preparándole los alimentos y otra cosa es quién provee el alimento. Después que el alimento está, es muy fácil prepararlo, pero conseguir el alimento es la cosa más difícil. Elías entonces sale hacia Sarepta de Sidón y allí cuando va se tropieza con que la que Dios ordenó para alimentarlos está muriendo de hambre. Cosas inconcebibles para una mente humana, pero esa es la realidad de esta viuda que habría de alimentar a Elías. Cualquier persona comúnmente hablando, pensando, mirando las cosas, pensaría: si Dios envía a alguien a un lugar donde lo van a alimentar, ahí debe haber alimento en abundancia. Y cuando Elías llega, la que lo va a alimentar se está muriendo de hambre. Y cuando él la ve y le dice: mujer, dame de comer, dame una torta. Ella dice: ahora salía para buscar unas astillas, unos pedazos de madera, 2 palos para hacer una torta con un poquito de harina que me queda y un poquito de aceite que me queda, hacer una torta para dársela a mi hijo y para mi hijo y yo comer y luego morirnos, porque ya no nos queda nada más. Si Elías hubiera sido un hombre que pensase humanamente, hubiera dicho: esta no es la viuda, esta no es la viuda, porque a esta lo que le queda es un poquito de harina y un poquito de aceite, y dice que va a preparar una pequeña torta y está buscando unos pedacitos de palos para colocarlos en el fogón para luego que se coma esa última comidita morirse. Así que algo anda mal, yo me equivoqué, Dios me envió hacia acá, pero esta no es la viuda. Pero Elías llegó al lugar que tenía que llegar y no vio los problemas que había para desanimarse. Cuando Elías vio los problemas que habían, él tenía la palabra de Dios con lo cual nada es imposible. Y si había funcionado para hacer las cosas que había sido hechas por la palabra de Elías, entonces por la palabra de Elías habría alimento en aquel sitio, porque Elías tenía que ser alimentado.
En aquel sitio no hubo alimento porque había que alimentar a una viuda o había que alimentar a un niño, sino que hubo alimento porque Elías tenía que ser alimentado. Y cuando un profeta de Dios tiene que ser alimentado, tiene que ser ayudado, lo que no haya, Dios lo provee. Dios entonces estaba en la escena. Allí el profeta lo que tenía que hacer era hablar, porque Dios había puesto su palabra en su boca. Dios siempre tiene su palabra aquí en la tierra, pero la tiene en la boca de sus profetas. Cuando ellos hablan, Dios actúa. Si ellos no hablan, Dios no puede actuar, porque primero la palabra tiene que ser hablada y después se ven los resultados. El profeta entonces dijo, dame a mí primero, ve, hazme una pequeña torta a mí primero y tráemela. Y cuando ella se fue a preparar una pequeña torta para Elías, Elías le dice, tráeme también un vaso de agua. El tiempo en que Elías dijo que no lloviese, y si no había agua en ningún sitio era porque Elías había dicho que no cayera ni rocío. Ahora está pidiendo agua. Cualquier persona rebelde quizás le hubiera dicho, ¿y cómo tú quieres agua si tú fuiste el que dijiste que no lloviese y que no hubiese agua? Ve a buscarla tú ahora. Pero una persona temerosa de Dios, una persona que ama a Dios, y una persona que es escogida por Dios para ocupar cierta posición o cierto lugar en el plan de Dios y ponerse al lado del hombre de Dios para ese tiempo, no está poniendo peros y no está buscándole falta al instrumento de Dios, ni está echándole en cara nada de lo que haya hecho ese hombre de Dios. Solamente lo que le dice es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que quiere el siervo de Dios? Él dijo que no hubiese lluvia, pero ¿quieres agua? Yo tengo un poco, la voy a buscar para ti. La viuda fue a preparar una pequeña torta y a traerle agua. Cuando va en esa disposición, Elías le dice que no tenga temor, porque la harina no escaseará, la harina de la tinaja y el aceite de la botija no menguará. Cuando ella escuchó esas palabras, eso fue algo grande de parte de Dios para ella. Ella que creía que iba ya a morir porque le quedaba la última comida. En la última comida fue que el milagro aconteció. Es lo mismo que pasa en muchos casos en la vida de cada hijo de Dios, que Dios permite que todo llegue hasta el final y después cuando todo llega al final es que Dios obra. Pero ya usted recibió una gran enseñanza, recibió un carácter bien moldeado bajo esa experiencia que pasó y usted entonces ve a Dios que se mueve a lo último para bendecirle. Y ya usted ha sido probado y su carácter ha madurado porque Dios permite que vengan las pruebas para que el carácter de cada uno madure. Y así es que uno aprecia mucho cuando Dios obra. Cuando uno ha pasado por las malas, Dios hace cosas para beneficio de uno. Y uno ve las buenas, uno dice que bueno es todo que Dios hace, porque uno puede apreciar la bendición de Dios. Esta viuda ya había pasado por una etapa muy difícil, estaba bien delgada y su niño también. Quizás no comían todos los días, sino cada 2, 3 o 4 o 5 días rindiendo el alimento, porque ellos sabían que eran 3 años. Y entonces una persona sabia, perdón. Entonces una persona sabia tiene que balancear todo lo que tiene y medir en el tiempo que falta para poder sobrevivir a lo que ha de acontecer. Así que esta viuda rindió hasta lo último el alimento que tenía. Ya en el año tercero era que ya se le estaba acabando el alimento, casi terminando el tiempo de juicio. Ahora, ustedes pueden ver que esta viuda es tipo del pueblo del Señor, es tipo de la iglesia novia del Señor, era viuda y por eso entonces podía recibir a Elías. Si no era viuda, entonces tenía esposo. Y si tenía esposo, el que tenía que traer el alimento era el esposo, pero ella era viuda. Entonces Dios se presenta como el esposo de todas las viudas para proveer su alimento. Dios es el que sostiene a los pajaritos, a los peces y a todos. Por lo tanto, Dios en el profeta se presenta para sostener a esa viuda, para proveerle el alimento que necesitaba por el resto de tiempo que faltaba de juicio. Así que Dios estaba en la cena en el profeta Elías tipificando lo que acontecería en los días finales, porque en los días finales acontecería la misma cosa en lo espiritual. Pero al final llegaría Elías para proveer alimento espiritual a esa viuda, para proveer la revelación de los 7 truenos, porque de otra manera parecería esa mujer viuda con su hijo. Luego, cuando llegó Elías, y por la palabra
le dijo que la harina no escasearía, le dijo que la harina no escasearía de la tinaja y el aceite no menguaría la botija, entonces podía comer 3 veces al día y podían recuperarse de toda aquella hambre que habían pasado. Imagínense, ahora, tener alimento en abundancia y todo eso, ¿por qué? Porque allí estaba Elías y Elías tenía que ser alimentado. Y el mismo alimento que se comía Elías, que venía por la palabra que Elías había hablado, era el mismo alimento que era comido por la viuda y su niño. Con lo mismo que se alimentaba Elías, se alimentaba la viuda y su niño, era el mismo alimento. Y por supuesto Elías tenía que comer primero. Él fue el que estableció quién habría de comer primero, a quién se le habría de servir primero. De seguro la viuda no se atrevió en ninguna ocasión a preparar primero para ella, sino el profeta primero y después la viuda y el niño, porque si el profeta come y queda satisfecho, entonces come la casa completa porque la bendición de Dios está ahí. Bueno, entonces, lo que Dios le dijo a Elías era cierto. Aquella viuda habría de alimentar a Elías, pero el alimento lo trajo Elías por la palabra que habló. Así que Elías estaría en la casa de una viuda. Iglesias son representadas por mujeres. Una mujer representa una iglesia y una mujer viuda representa una iglesia la cual su marido denominacional murió. Por lo tanto, Elías en su quinto ministerio puede venir a esa viuda, estar en esa casa y por palabra de Dios traer el alimento espiritual, la revelación de los 7 tronos del libro del Apocalipsis. Con ese alimento alimentarse Elías, la viuda y el niño. Entonces, esa edad puede ser alimentada con los hijos de esa edad, con el alimento espiritual del mensaje de la revelación que trae Elías en el tiempo de hambre espiritual sobre la tierra, hambre de palabra de Dios, y no la hay. Pero en la casa de la viuda la había, porque Elías estaba allí. Así también habrá una iglesia, habrá un grupo de personas, habrá una edad, la edad eterna, en donde estará Elías y donde Él es el que suple el alimento espiritual, el pan y el aceite que se necesita para esa edad. Porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, de la boca de Dios, que son los profetas de Dios, la boca de Dios, del profeta de Dios, para el tiempo final, saldrá el pan de vida, la palabra, el mensaje de los truenos. Será el alimento para la casa de la viuda, en donde estará comiendo también el profeta Elías. Él ahí come juntamente con toda su familia el mismo alimento. Así que Elías en su quinto ministerio será encontrado, y cualquiera que lo quiera buscar será encontrado en la casa de la viuda, será encontrado en la edad de la piedra angular, alimentándose él, alimentando a la viuda. Y a la viuda es la que le toca preparar todo el alimento y servirlo para que todos coman, servirlo en panfletos, en grabaciones, cassettes, en cintas magnetofónicas, en películas, en todas las formas que haya para hacer servido. Por lo tanto, Elías será encontrado en su trayectoria final en la casa de la viuda. Después de ser encontrado ahí fue que Dios lo mandó a salir para encontrarse allá nuevamente con Acab, para llevar a cabo el reto que llevó a cabo y así hacer ese reto sobre el monte Carmelo, que tipifica el reto sobre el monte de Sión. Elías en la hora del sacrificio pidió que Dios lo vindicara y que fuego descendiera del cielo para consumir el sacrificio y fue a la hora del sacrificio. ¿Recuerdan ustedes el mensaje titulado La hora del sacrificio? Todo eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Por lo tanto, primeramente lo encontramos en la casa de la viuda. Él pasó una temporada en donde no tenía que preocuparse por ir a buscar alimento. A la hora del desayuno, allí estaba el desayuno, a la hora del almuerzo, allí estaba el almuerzo, a la hora de la cena, allí estaba la cena, y todos allí juntos. Elías, la viuda y el niño comían felizmente el alimento que era servido. En un tiempo de hambre sobre toda la tierra había una casa en donde había alimento, porque Dios estaba allí, porque Dios siempre está en su profeta del tiempo en que se vive. Sabemos que todo aquello representa, tipifica el tiempo final. También sabemos que los 3 años de juicio que Elías habló, eso representa en lo espiritual el tiempo final en que vivimos. 3 años de juicio no representan literalmente 3 años de juicio en lo espiritual, sino que representa un lapso de tiempo en donde ese juicio espiritual de plagas y destrucción cae sobre la iglesia gentil. Pero Dios preserva a su profeta, también preservó a la viuda y a su niño. Así también Él hace en este tiempo final conforme a su promesa para este tiempo.
Y cuando la viuda creía que habría de morir, con lo que dijo Elías, ella supo que no había llegado la hora para morir, sino que lo que había llegado era la hora para una gran bendición. Así también pasa con la iglesia verdadera del Señor. Cuando ella pensó que con el mensaje de la última edad de la iglesia todo había terminado, encontramos que no todo había terminado. De ahí en adelante algo iba a comenzar de parte de Dios para bendición de su iglesia. Y lo que ha comenzado es la bendición del alimento espiritual por la palabra de Dios para todos los hijos de Dios, para que no mueran espiritualmente. La trayectoria de Elías tuvo que ver allá con un sinnúmero de cosas en su primer ministerio. También así será en su último ministerio. Que Dios permita que en el quinto ministerio de Elías, cuando él haga el gran milagro de hablar la palabra para que haya alimento espiritual para todos los hijos de Dios, que todos los hijos de Dios puedan verlo y recibir esa palabra para que puedan ser alimentados por el resto del tiempo que falta de juicio. Que Dios abra los ojos de todos sus hijos para que puedan todos ver la trayectoria de Elías y entender el ministerio quíntuple de Elías y entender que Elías tiene un ministerio manifestado en 5 etapas, en 5 hombres diferentes, y ver que así, que si allá en el tiempo en que hubo el juicio, el hambre sobre la tierra y había sed sobre la tierra en lo literal, y estando prometido para este tiempo final que en lo espiritual habrá sed y hambre, que Dios abra los ojos a todos sus hijos para que puedan mirar y ver que Elías estará en esta tierra por 5ª vez, oyendo lo que él hable. Y habrá entonces alimento espiritual, palabra de Dios, pan de vida, para ser alimentado espiritualmente en este tiempo final en que vivimos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los hijos de Dios entienden y por eso la cosa más importante en la tierra es conseguir el alimento espiritual de la palabra de Dios y por la palabra de Elías habrá alimento espiritual para todos los hijos de Dios de este tiempo, con el cual se podrá alimentar y vivir porque estará en la tierra el ministerio de Elías. La trayectoria de Elías lo lleva hasta los gentiles, hasta la novia gentil, en donde estará alimentando ese grupo de hijos de Dios en la casa de la viuda. ¿Cuál será la casa de la viuda? ¿Cuál será la de la viuda? No será la edad pasada, sino la edad del presente. La casa de la viuda será la edad eterna, la edad de la piedra angular. Ahí serán alimentados todos. Que Dios entonces alimente a todos los que están en esa casa y tengan alimento en abundancia como fue prometido y que no escasee nunca como fue prometido. Así que en esa casa, en esa edad, no hay temor a que se esté viviendo en tiempo de juicio espiritual sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay abundancia de alimento, porque ahí estará el ministerio de Elías para proveer ese alimento, por la palabra que él habla de parte de Dios. La trayectoria de Elías. ¿Dónde estará Elías en el tiempo del hambre espiritual de este tiempo final? En la casa de la viuda, alimentando la viuda de su hijo, y está preparando el alimento a él. Esa casa tendría un huésped que se encargaría de suplir las necesidades. La edad eterna, la edad de la piedra angular, tendría un huésped que se encargaría de suplir todas las necesidades espirituales que hayan ahí. Toda necesidad de palabra de Dios que haya, la proveerá ese huésped que llegará a esa edad. Que Dios entonces siga bendiciendo con su palabra, con el pan espiritual a todos los que estén en la casa de la viuda. A todos los que estén en esa casa, de que Dios los bendiga y sean bien alimentados, se coman todito, para que espiritualmente ya no estén flacos, sino que estén bien gorditos, bien robustos y que todos puedan ver la bendición que hay espiritualmente en esa casa. ¿Ven ustedes que todo lo que aconteció allá en el tiempo del primer Elías era solamente el reflejo de lo que acontecería en el tiempo final en que Elías estaría nuevamente sobre la tierra? Eso mismo también acontecía en el ministerio de Elías, en las diferentes etapas en que operó ese ministerio. También vimos que lo que Dios le dijo al primer Elías que hiciera, y él no lo hizo, pues lo hizo Elías en su segundo ministerio. Y lo que no fue hecho en su segundo ministerio, pues fue hecho en el tercero. Y lo que no fue hecho en el tercero, aunque lo supiera el tercero y no lo hizo, lo hacía el cuarto. Y lo que no hizo el cuarto, aunque supiera que Elías lo habría de hacer, pues lo haría el quinto. No hay ningún problema, no hay que esperar que venga nuevamente el cuarto Elías para ese cuarto hacer algo. Está prometido que el quinto Elías vendrá y será hecho lo que fue dicho al cuarto, que sería hecho por Elías.
Así que no hay ningún problema. Después del quinto no habrá más ninguno, porque no hay un sexto Elías. Elías ministra 5 veces, Moisés ministra 2 veces, y entonces con eso es que Dios lleva a feliz realización todo su plan divino. Dios en este tiempo final está llamando a todos sus hijos para que sean alimentados espiritualmente con la palabra de Dios, que es el pan de vida, que es el alimento espiritual, del cual el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ha salido palabra de la boca de Dios para alimentar a todos los hijos de Dios. Por lo tanto, las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55 que dice, a todos los sedientos venían las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio. Todo eso es para este tiempo final también, donde nuevamente se cumple para llamar a todos los hijos de Dios, para comer el alimento espiritual, la palabra de Dios, el mensaje de Dios para este tiempo en que vivimos, que alimenta el alma de cada hijo de Dios. Usted no puede alimentar su alma con teorías humanas, sectarismos, doctrinas de hombres o con tradiciones humanas. Jesús dijo, por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. No puede usted alimentar su alma con algo que invalida la palabra de Dios porque le haría daño a su alma. Solamente hay una cosa con la cual usted puede alimentar su alma y es con la palabra de Dios, porque con ella es que vivirá todo ser humano. Eso es lo que Dios envía para su pueblo. El llamado es a todos los sedientos, venían las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El alimento de cada persona, perdón, el alma de cada persona debe ser alimentada y saciada para que esté gruesa espiritualmente, debe ser alimentada y saciada con grosura de la palabra de Dios. Cualquier otro alimento le hará daño, cualquier otro alimento le causará muerte espiritual. Y hoy hay palabra de Dios para todo aquel que quiera alimentar su alma con ese alimento divino. Que Dios toque el corazón y el alma de cada uno de sus hijos para que despierten la realidad y se den cuenta de la necesidad espiritual que hay en el alma de cada ser humano y recurran entonces al alimento espiritual de la palabra de Dios para este tiempo en que vivimos y así sean alimentados con grosura de la palabra de Dios en sus almas. Muchas personas ignoran que el alma come, pero no come pan literal, sino un pan espiritual que es la palabra de Dios. Y así como le damos pan literal, alimento literal al cuerpo humano, hay que darle alimento espiritual al alma, porque de otra manera la persona muere espiritualmente en su alma. Hay personas muertas espiritualmente, pero hay personas vivas espiritualmente. Para vivir hay que comer. Deja de comer, se muere. Siempre las personas son tentadas a dejar de comer, pero eso no es de Dios. Dios siempre llama a inspirar a la gente y la estimula para que coman del mensaje del tiempo en que viven, la palabra para que vivan. El que oye mi palabra tiene vida eterna. El que recibe, el que oye, el que entiende y recibe el mensaje está recibiendo vida eterna. Porque come espiritualmente y en su alma y eso le da vida. Así como el alimento literal le da vida a su cuerpo, el alimento espiritual le da vida a su alma. Y tiene que ser el alimento espiritual que Dios envía para el tiempo en que usted vive. Cualquier otra cosa no le sirve. Tiene que encontrar el alimento espiritual de la palabra de Dios para el tiempo en que estamos viviendo, que tiene que estar en la boca de Elías. Y por palabra de Elías, así como la viuda fue alimentada, también los hijos de Dios de este tiempo final serán alimentados por la palabra de Elías, la cual será la palabra de Elías, el pan espiritual, la palabra de Dios, la trayectoria de Elías. A Elías en su trayectoria solamente le resta ministrar por quinta vez. Será la última ocasión en que Elías estará ministrando en esta tierra, la trayectoria de Elías. Creo que en esta mañana hemos aprendido, debe ser, está mal. Creo que en esta mañana hemos aprendido algo en la trayectoria de Elías y hemos visto un sinnúmero de cosas muy importantes que nos convenía ver y que nos conviene entender para saber cómo actuar en este tiempo en que estamos viviendo. Después del ministerio del quinto día no habrá nada más. Con eso será que Dios terminará de ministrar a través de profetas. Será el último profeta que Dios tendrá sobre la tierra. Bueno, y si Dios le dejara saber o le dijera o le permitiera entender lo que entendió Eliseo en aquella ocasión cuando ya Elías estaba para irse,
¿Saben ustedes lo que él entendió? Ha llegado el tiempo de Elías irse. Si algún día llegara el tiempo de Dios terminar en el ministerio que Él está operando en este tiempo final, de seguro a lo último nos daremos cuenta cuando ya haya terminado su labor. Pero yo creo que cualquiera que nos dijese lo que le decían a Eliseo, que le decían Elías se va, yo creo que nos sentiríamos como si hubiéramos vivido en los días del primer Elías, que nos dieran esa noticia y hubiéramos vivido en el tiempo del segundo Elías, que nos dieran que ya Elías se iba, que ya el ministerio de Elías había terminado y ya Eliseo estaba ya para morir de la enfermedad que tenía. Luego, cuando el tercer Elías, Juan el Bautista, ya su tiempo había terminado, ¿cómo se sentirían los discípulos de Juan cuando estaba en la cárcel? Y ya quizás ellos no entendían de momento que había terminado y que Elías se iba y de un momento a otro entonces tenía que morir, porque ya el espíritu ministerial de Elías se iba, ya estaba terminando. Pero del momento quizás ellos no entendieron, pero cuando llegaron a entender y vieron que Juan murió, de seguro fue un momento bien difícil para ellos a saber que Elías se iba. Luego, cuando vino el ministerio de Elías nuevamente por cuarta vez, los que en esos días, a través de esos mensajes que él predicaba, podían darse cuenta que ya le quedaba poco tiempo a Elías en la tierra y que de un momento a otro Elías se iría. Si alguno lo llegaba a entender realmente cómo era, de seguro se sentiría triste y pensaría, ya Elías se va, ya le queda poco tiempo. En muchos de los mensajes que él predicó, él lo decía, pero así como cuando Jesús decía que iba a morir, que ya estaba cerca, los ojos espirituales de los discípulos estaban velados y no podían entender bien lo que él estaba hablándoles. Por lo tanto, vinieron a entender después que ya todo había acontecido. Así también el cuarto día se hablaba de su partida y muchos no entendían que estaba despidiéndose, que estaba hablando de su partida y en su día, en el séptimo día que le tocó vivir y le tocó anunciar que vendría otro día, en ese día él partió. Después que partió fue que algunos se dieron cuenta que en el mismo tiempo que él estaba anunciando que él habría de partir, partió. Cuando recibió la sanidad de su cuerpo, él decía, ahora cuando ya tengo 56 años y estoy para partir, oh Dios, ¿tú me sanas? Ya estaba en su tiempo para partir. ¿Cómo se sentirían los que estuvieron a su lado si llegaran a entender que ya su tiempo había terminado, que habría de partir? ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Cómo se sentiría su esposa, sus hijos, sus familiares allegados? De seguro, si llegaban a entender plenamente que ya Elías se iba, se sentirían muy tristes. Y en lo espiritual, el grupo de creyentes de su tiempo, si alguno pudiera darse cuenta que estaba para partir, se sentiría muy triste, pensaría, ¿y después de él, quién nos seguirá trayendo la revelación? ¿Quién nos seguirá hablando? ¿Quién nos cuidará? ¿Qué cosas acontecerán? ¿Cuándo regresará Elías por quinta vez? Después de él, ¿dónde podremos encontrar a Elías nuevamente? Pero quizás muy pocos se dieron cuenta que Elías se iba. Cuando se fue, sufrieron mucho. Pero la promesa es que Elías regresará a recorrer el sendero una vez más. Y Elías dijo que recorrerá el sendero una vez más. Había recorrido la senda 4 veces, pero una vez más Elías está prometido que recorrerá la senda. Elías en su trayectoria entonces recorre la senda por quinta vez, cuando ya todo está terminado. Y cuando la haya recorrido por completo, entonces Elías se va. Mientras no haya terminado, no se va. Estará con los escogidos. Pero cuando haya terminado, entonces, así como el primer Elías deseó morirse y deseó irse, entonces se irá, porque Elías siempre desea irse, porque hay un mejor lugar preparado para él. Pero antes que se vaya, está prometido que él hará todas las cosas que fueron dichas que Elías habrá de hacer. Así que todas las cosas que faltan por ser hechas, Elías las ha de hacer. ¿Y qué muchas cosas podríamos enumerar que Elías hará en este tiempo? Así que ya ustedes conocen casi todas las cosas que faltan por ser hechas, que fueron dichas que Elías hará, y que muchos creyeron que el cuarto Elías las haría, pero que no las hizo. También sucedió con el primer Elías y el segundo Elías. Las que no hizo el primer Elías, las hizo el segundo Elías. Luego, cuando vino el tercer Elías, la escritura dice que Elías convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y el tercer Elías lo que hizo fue convertir el corazón de los padres a los hijos, a la doctrina de los hijos. Y no convirtió el corazón de los hijos a los padres. Pero dice la escritura que Elías lo haría.
Y cuando vino el cuarto Elías, Elías lo hizo. Y las cosas que son dichas que él haría y que le fueron dichas al cuarto Elías y que el cuarto Elías dijo que haría, las que no hizo, pues las hará el quinto Elías. Pero Elías las hará porque hay solamente un Elías manifestado en 5 etapas. Es un solo ministerio de Elías manifestado en 5 fases. Se conoce también como los 5 ministerios de Elías, pero es el mismo ministerio operando 5 veces en 5 personas diferentes. Lo que es diferente son las personas donde se opera. Por lo tanto, eso sí lo entendemos bien y sabemos entonces las cosas que tienen que acontecer en este tiempo. Y entonces sabemos que Elías hará esas cosas y sabemos también que no será Elías en el primer cuerpo que tuvo, ni en el segundo cuerpo, ni en el tercer cuerpo, ni en el cuarto cuerpo que él tuvo, sino en el quinto cuerpo humano que él tenga para ese ministerio. Bueno, ¿qué más podríamos decir de este tiempo? Todo lo que ha sido prometido que Dios ha de hacer en este tiempo, después que ha terminado el ministerio del séptimo mensajero, después que ha terminado el ministerio del cuarto Elías, todo lo demás que falte por ser cumplido, Dios lo cumplirá a través de Elías en su quinto ministerio, o en el cuerpo a través del cuerpo que tenga el quinto ministerio de Elías. Y cualquier otro ministerio que tenga que ser manifestado tendrá que ser manifestado en ese tiempo, en ese mismo cuerpo que use el ministerio de Elías por quinta vez. Bueno, ya eso está entendido y sabemos entonces las cosas que acontecerán y las cosas que están aconteciendo, porque hemos visto la trayectoria de Elías y hemos visto el ministerio quíntuple de Elías. Que Dios en esta mañana siga bendiciéndonos a todos. Sabemos que hay bendición en el ministerio final que Dios opere, pero también sabemos que hay juicio y maldición para todos aquellos que no pueden actuar como deben actuar y ser reverentes y recibir el mensaje de la manera que sea traído. Bueno, siempre decimos algunas cositas. Dicen que en guerra avisada no muere gente. Así que cuando se avisa o se anuncia bendiciones, pues la gente puede estar preparada para recibirla. Y cuando hay juicio y se anuncia juicio, entonces la gente puede estar preparada para evitar ese juicio, porque saben por causa de qué tienen que venir los juicios que tengan que venir. Dios les siga bendiciendo a todos. La trayectoria de Elías. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos y nos veremos en el próximo estudio. Bendiciones para todos.